Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en Desafío. Hoy nosotros vamos a presentarles algunos aspectos de la obra que hemos elaborado y que se publicará este próximo viernes 26 en la Biblioteca República Dominicana, denominada La Nueva Agricultura. Es una obra que busca poner como propuesta un modelo nuevo del sector agropecuario a los fines de captar más divisas, enfrentar la pobreza del campo, reducir el costo, los precios de la canasta alimenticia al país y al mismo tiempo de que la agropecuaria aporte al fisco recursos frescos para enfrentar los problemas generales que tiene el país de salud, de educación, de caminos, de carretera, etcétera. De manera que esperen en breve, primero lo que es una exposición que hicimos en el programa de Julio Jacín y luego entonces dos segmentos donde nosotros explicamos interiormente los aspectos que contienen el libro. Vamos a una pausa, inmediatamente entonces venimos con nuestra exposición con Julio Jacín. Continuamos en la revista agropecuaria. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el ingeniero Adriano Sánchez Roa, ex senador de la provincia de Elías Piña. Bienvenido a la revista agropecuaria. Bueno, gracias Michelle, gracias Fifi, Ramón Santos, que yo digo que es el que más sabe de arroz, aunque la gente no se dé cuenta. Y a Julito, que anda por ahí, que ya nos saludamos. Ciertamente yo vine aquí porque la revista en su versión de los sábados agropecuarios es el centro de discusión y de análisis del sector agropecuario que tenemos toda la semana. Y por tanto, antes de llevar el libro ya a la puesta de circulación, quise venir a anunciarlo por aquí, que va a ser el próximo viernes 26 a las 10 de la mañana. Es bueno decir, ingeniero, que usted trajo con usted el frequecito, ¿verdad? Sí, ahí está dedicado a frequecito. La edición de su libro, La Nueva Agricultura, de Adriano Sánchez Roa. La Nueva Agricultura de Adriano Sánchez Roa. Ahí está, lo tenemos. Ahí está. ¿Cuándo lo van a presentar? El viernes 26, próximo viernes, a las 10 de la mañana en la Biblioteca Nacional, la que está ahí en la César Nicolás Penso. El libro, ¿por qué la nueva agricultura? Vamos a decir así. Ocurre que nosotros, como país, teníamos un sector agropecuario que aportaba un 20.1% en el 77 al PBI. Hoy apenas estamos en 4.9. Sin embargo, como decían ustedes en el segmento anterior, aquí está la tierra está ahí en su mayor cantidad, hay más tecnología, hay más necesidad de alimentos, de productos para las exportaciones, el mundo demanda más alimentos, entonces no se justifica que nosotros tengamos un aporte, una producción en un nivel muy por debajo de lo que podíamos tener. La nueva agricultura es porque, y Fife como agrónomo ya viejo, sabe que lo que hoy tenemos nosotros, no de este gobierno, sino de los últimos 30 años, es que se han ido reduciendo lo que son la investigación agrícola, que está muy mínima. Aquí tenemos centros como el CESDA, el CENIECA, que eran centros los mejores del Caribe. Nosotros tenemos también de que la extensión sin investigación, pero tampoco sin sistema de extensión, alrededor de 9.000 agrónomos que no están organizados para una asistencia atendiendo a la nueva tecnología. La maquinaria, en esa época que hablaba Fifi, había un problema
con 700, 800, 900 tractores, y agricultura tiene muchos años que no tiene 100 tractores. Pero además, hay que decir que lo que son los almacenamientos, o sea, todo el sistema agropecuario, yo he tratado ahí de que nosotros recojamos lo mejor de cada época y adaptarlo a la modernidad de ahora. A mí me ha tocado conocer... Me voy a permitir sí. leer el primer párrafo del prólogo que se lo hace el expresidente Hipólito Mejía. Y el secretario de Agricultura. Y exsecretario de Agricultura. Yo creo que no se puede discutir sí. nada que tenga que ver en agricultura con el presidente Mejía. El libro La Nueva Agricultura, que nos presenta Adriano Sánchez Roa, es un documento de mucho valor para potenciar la producción agrícola nacional como para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores rurales. Esto es así en gran medida por el hecho de que el autor tiene una larga experiencia en el campo agrícola, en la vida política partidaria, en la lucha gremial, excelente escritor y en el complejo del mundo legislativo. Un hito importante en su carrera es haber ocupado la administración del Banco Agrícola de la República Dominicana. Esa rica experiencia contribuye a su enfoque, sea un verdadero ejercicio integral para entender lo que ha pasado en el mundo rural dominicano de los últimos 100 años, así como lo que debemos hacer para mejorar la producción agrícola en el país. ¿Sabes, Michel, que a mí me ha tocado? Hipólito Mejía. Sí, Hipólito, yo le agradezco el prólogo, la palabra, el análisis. El que lee el prólogo conoce el libro porque describe bien adentro lo que es el libro, ese prólogo del ex secretario y él. A mí me tocó en el Senado, Michelle y Fifi. Nosotros hemos tenido y tenemos grandes sombras en la historia del sector agropecuario. Sin embargo, el país no lo ha valorado. Yo tengo 6 nombres entre muchos que hay y llegué a someter 3 resoluciones, aprobadas las 3, una reconocimiento a Carlos Aquino González, una al presidente Danilo Medina, que cuando veamos ahí las estadísticas nos damos cuenta que desde aquella época que venía bajando, logró, por ejemplo, una exportación de 1.000 millones de pesos, de dólares, en tabaco, por ejemplo. Subió de 70 y pico, 85% la autosuficiencia de Danilo. Eso lo aprobó el Senado. Y también una resolución que la hice junto con el senador de Zorrilla, reconociendo a Hipólito. Porque me ha tocado a mí, y sé que a FIFE también, conocer a 23 secretarios ministros. Conocemos toda la historia de todo. Con 24 decretos, porque hubo uno que tuvo 2 decretos, que fue Manuel Améquita. Conocimos a Bretón, conocimos a Carlos Aquino, tenemos al mismo Fernando Arago Bogar, Cruz López, Pedro Bretón, Hipólito, Ángeles Suárez, etc. Son 23. Entonces, Billy Álvarez, que me tocó secta con él, un litoral. Entonces, en ese conjunto ha habido muchos aciertos y cosas que no son aciertos. El libro trata de recoger, Michelle y Ramón, los aciertos, independientemente del partido que sea y del periodo que sea. Es decir, nosotros como sector agropecuario podemos duplicar el aporte que le hacemos a la nación y en vez del sector agropecuario requerir recursos, aportar recursos, captar divisas, reducir pobreza, terminar de garantizar la autosuficiencia alimentaria. Es decir, el sector agropecuario es como decir que tenemos un sector con la condición en lo inmediato de ser explotado y que no lo estamos explotando en la magnitud que debe explotarse. Por eso el libro lo que hace es que recoge también una comparación de lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, en los productos de invernadero y orgánicos, sobre todo en los orgánicos, hay una tendencia en 5 años a duplicarse su demanda, fundamentalmente en Estados Unidos, en Europa y en Canadá, y tenemos buenos mecanismos para vender allá. Pero también tenemos... Y estamos distantes de la calidad que se requiere allá también. También con esa calidad. Con la calidad. Dice, en una entrevista que yo le hice en el programa mío a Hipólito, decía que el producto son 3 niveles. El mejor producto es para venderlo afuera. Sí. El segundo producto es para consumir nosotros, que no es malo, sino a veces la forma. Y el tercero es para procesarlo. Entonces, como dice Fife, tenemos la calidad para penetrar. Hay que ver el cacao nada más, para saber. Entonces, ¿qué ocurre? Que República Dominicana tiene condiciones. No tenemos más de 5 millones de hectáreas de tierra sin hacer nada. Uno se monta en un helicóptero a cualquier región y ve las orillas sembradas y atrás de sembrar. El último precenso que hizo la Oficina de Estadística
que fue ahora en el 2015, dio que hay 30 millones de hectáreas de tierra cultivables, 12 que no se tocan porque son forestales, 18 que se pueden cultivar, pero tenemos una tradición de estar cultivando 14, muchas subutilizadas, que estarán ahí. Entonces, de manera que yo lo que pretendo es que nosotros pongamos más la vista como país, como nación, al sector agropecuario. Por eso, al final también coloco un proyecto de ley. Las leyes en el sector agropecuario, la de agricultura del 65, de antes de los 12 años de Balaguer. Imagínate. La del Banco Agrícola del 45, la del IAD del 62, la de INEPRE del 69, el FEDA 72, es decir, estamos hablando Tú propones una ley. una ley, yo traté ya con la... Y usted habla también algunos aspectos de medio ambiente y de agua. Bueno, porque el agua, se dice que la Tercera Guerra Mundial viene por el agua. Nosotros tenemos ahora mismo que alrededor La de... agricultura que nosotros disfrutamos era que abarcaba todo eso. Sí. O sea, había un viceministerio de Sí. recursos naturales que En era esa, lo que sí, manejaba el medio que lo ambiente. había en esos años nosotros, que después se creó el Casa, ministerio. Pero que Foresta dependía de agricultura cuando eso. Sí, dependió, y meteorología también. Tú sabes que el país cultiva más o menos 5 millones de hectáreas de tierra irrigada. Sin embargo, hay proyectos visibles ahí, ya con todos los estudios, para agregar casi 4 millones más. Pero el país está aprovechando apenas el 10% del agua de lluvia. Es decir, nosotros tenemos condiciones a un mediano y largo plazo de irrigar toda la tierra que hay. Porque el agua que se pierde, eso es enorme. Por ejemplo, con Montegrande ahora, con Montegrande vamos a tener que solamente Neiva va a tener más de 400,000 tareas que hoy no sirven para nada, irrigables. Es decir, hay un campo grande para uno poder ampliar la irrigación. Y hay que decir algo, en el mundo se estima que el 20% de la tierra se irriga. Sin embargo, ese 20% aporta más del 40% de los alimentos. Duplica la tierra irrigable, lo En que la la producción. actualidad. Correcto. Entonces, en razón de eso, el libro lo que pretende es llamar a la alerta, pone todas las estadísticas, ahí están todas las estadísticas. Yo lo interrumpí cuando usted hablaba de las leyes que tienen que ver con el sí. sector agropecuario. ¿Cuál es la propuesta? Mira, la idea, yo llegué a presentar en el Senado, y todavía hasta ahora estaba en el sistema, un proyecto de ley general del sector agropecuario y el desarrollo rural, porque en nuestro tiempo de FIFA y mío, nosotros veíamos no solamente el agrónomo para la agricultura, sino para el desarrollo de la zona rural. Entonces, la idea es nosotros transformar todas esas instituciones que tenemos y actualizarlas. Por ejemplo, INEPRE. ¿Para qué se crea INEPRE? Es para jugar con la oferta y la demanda. Lo que estamos diciendo ahorita, falta arroz en el mercado, le inyectamos del que tenemos. Sobra arroz, recogemos para que no bajen los precios. Pero INEPRE no es para hacer un supermercado. Ocasionalmente puede ser, y simbólicamente, pero la realidad es para INEPRE tener lo que necesita el mercado para que los precios tengan un determinado nivel, tiene que ser así. Y para que no falte nada. Y que no falte ni sobre. Tú tienes, por ejemplo, vamos a poner el FEDA. Balaguer quiere el FEDA porque había muchos financiamientos internacionales y ocurre que los financiamientos se iban de un sitio. Por ejemplo, ahora tienen el miedo ahora que los proyectos agroforestales que están en medio ambiente, en un momento dado, obviamente, le falta recursos a un programa y toman de ese programa. Para eso fue el FEDA, para controlar. Sí, Fondo Especial para el Desarrollo sí, Agropecuario. el Y 20 hay dinero hasta fondo perdido. ¿Tú te recuerdas el 2023, el mayor programa de café y cacao? Sí. Lo tenía el FEDA. Es decir, actualizar esas instituciones. Hay que decir que casi todas las instituciones del país, excepto Interior y Policía y Agricultura, no fueron actualizadas sus leyes. Entonces, es una ley, por ejemplo, hay dos conceptos. Hay un concepto de que se eliminen muchas instituciones. Mi concepto es que se fortalezcan. Puse el INEPRE porque es de más desprestigiada. Sin embargo, estamos viendo ahora que el INEPRE es necesario. Eso que decía el banco, que dijo FIFE que hicieron cuando Pedro Bretón, cuando pasan INEPRE, ese es el papel que debió hacer el INEPRE, de mantener la oferta adecuada. Ahora, la otra cosa, por ejemplo, es también, nosotros tenemos aquí varios centros de investigaciones. Algunos están ahí, pero muy, muy débiles. Teníamos en Santiago, en la Cumbre del Café, en San Francisco de Macorís de Cacao, de Arroyo Loro en San Juan. Teníamos el CENIECA que venía de los 12 años de Balaguer, en y luego Hipólito lo crea en CESTA, que es ahí lo que hay un grupo de casucha. No existe. El mejor centro de investigación que había no existe. En Juma,
Yo hice una maestría en Juma. Juma era una maestría que se hacía. Es decir, es un proyecto de ley. La otra cosa. Usted toca el tema de las asesorías técnicas y de los financiamientos ahí, de la parte económica en el sector agropecuario. Muy importante, financiamiento en dos sentidos. El financiamiento que requiere de préstamo el sector agropecuario anual son de 74 mil millones de pesos. El sector agropecuario recibió en el 2019, apenas 44 mil, le faltan 30 mil, entre lo que hizo el Banco Agrícola y otras entidades menores. ¿Qué yo planteo? Nosotros tenemos el seguro agropecuario, que FIFE también trabajó en eso aquellos años, porque el seguro pertenecía al banco en esa época, a DACA se llamaba en su tiempo. Ocurre que nosotros, fortaleciendo el seguro, cualquier banca privada presta si tiene seguro y que el gobierno entonces subvencione parte de la tasa. Es decir, captar recursos del sector privado para el sector agropecuario y ampliarlo del Banco Agrícola. Porque si nos están faltando 30 mil millones, entonces eso es una cantidad, es una franja que no está haciendo nada. La otra cosa es también, nosotros tenemos lo que es la inyección de recursos al sector agropecuario. En aquellos años, educación, salud pública y agricultura tienen un presupuesto similar. Hoy agricultura se quedó abajo. Yo ahí presento el presupuesto de 4 años para agricultura, INEPRE, IAD, y nos damos cuenta que rondan entre 10, 11 mil. Sí, lo máximo ha sido 11 mil millones. 11 mil millones. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo planteo la política de Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Europea tienen políticas fuertes de inyección de recursos. El principal subsidio que dan esos países europeos es al sector agropecuario. Pero Estados Unidos cada 5 años hace una ley, la firmó Obama en el 14, la firmó Donald Trump ahora en el 18, donde inyectan una cantidad de recursos hasta para precio de sustentación. Si usted vendió a 12 y el condado decía que era 16, usted le dan los $2. Es decir, que en ese sentido, también yo planteo que apliquemos el modelo norteamericano, que significa, a nivel de lo que es la aplicación de la inyección de recursos al sector agropecuario. ¿Usted está hablando de subsidios? No, estoy hablando de que, por ejemplo, la agricultura necesita comprar tractores. Si no tienen recursos no puede comprarlo. Necesita que cada técnico tenga o la camioneta o el motor con su combustible. Necesita que se fomenten las fincas estrictamente para semillas certificadas. Si no tienen recursos no puede hacerla, puede hacer 2 o 3 como la hacen. Por ejemplo, San Juan producía en finca específica el 80% de la semilla de habichuela del país. La nueva agricultura de Adriano Sánchez Roa está ya la semana que viene, usted la puede conseguir. La nueva agricultura de Adriano Sánchez Roa. Bueno, gracias por estar con nosotros, ingeniero. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.
Buenas noches, amigos de aquí de Desafío, en esta sesión de actualidad. Dentro del aparato productivo dominicano, es la agropecuaria el sector de mayor potencial y de mayor esperanza para el país. La cantidad de tierra que tiene, es decir, por la amplitud de ese aparato productivo, como por la cantidad de productores, de miembros que también posee. Igualmente, en la generación de ingresos, en lo que es el empleo. Por eso nosotros, visto la necesidad que tiene el país de crear más riqueza, primero, para enfrentar la pobreza en el campo, segundo, para que sea el agropecuario el sector que aporte recursos al Estado dominicano y de ahí entonces nosotros enfrentar problemas que tenemos, tanto de energía eléctrica, de alimentación, de salud, seguir el 4% de la educación, igualmente de vías de apoyar lo que es el aporte y el crecimiento de nuestra juventud en la educación superior, etcétera. De ahí que nosotros entonces hemos visto la necesidad de que el Estado dominicano, que el Poder Ejecutivo, los productores, los profesionales agropecuarios y los gremios, los comerciantes, los exportadores, que todos nos aboquemos a lo que es fortalecer y reimpulsar al sector agropecuario. Por eso vamos a publicar este próximo viernes este ensayo, este libro, que trata de ser integral e imparcial, que hemos llamado la nueva agricultura. Es decir, la agricultura que debe acoger los éxitos que en la historia hemos tenido y replicar todo lo que sea conveniente, pero al mismo tiempo modernizar el sector agropecuario en base a lo que son las novedades internacionales y nacionales. Estamos hablando de que el hambre en el mundo, la necesidad de alimentos en el mundo venía ya creciendo de un periodo de 3 o 4 años para acá, cuando se había logrado disminuir un poco. Sin embargo, ese crecimiento, ahora con el coronavirus, se potencializa. Es decir, la necesidad de alimentos en el mundo y en el país va creciendo. Y nosotros tenemos el potencial de también hacer crecer la producción de lo mismo. Tenemos, por ejemplo, para que tengamos una sola idea, que antes de venir el COVID-19, teníamos nosotros que el hambre en el año 2016 a nivel mundial estaba en 796 millones de personas, en el 2017 en 812, en el 18 en 822 millones de personas en el mundo y en el 2019 en 841 millones, es decir, estaba creciendo la cantidad bruta de personas hambrientos, sedientos de comida, de alimentos en el mundo. Esto significa entonces que República Dominicana, vista esa dificultad mundial, tiene que garantizar lo que es, en cierta medida, el abastecimiento total de los alimentos en República Dominicana. Un dato importante que hay que decir es que por la situación del propio COVID, hay que decir que todos los programas de las Naciones Unidas, todos los programas importantes del mundo han planteado y han abierto la alarma de esta situación. Podríamos decir que, por ejemplo, el COVID ha aumentado en 270 millones de personas en situación de hambre, que se adhieren entonces a los 821 millones de personas registradas en el 19. Es decir, que solo por el COVID estamos hablando de 270 millones de personas. Pero al mismo tiempo hay que señalar que en el área nuestra, América Latina y el Caribe, la agudización del COVID a finales del 19 empujó a 47 millones de personas a la franja de hambriento, según la FAO, equivalente a un 7.4% de los 620 millones de personas que tenemos. Es decir, que 7.4% de las personas de esta área pasaron entonces a la situación de hambre. Por eso nosotros entendemos que se hace urgente que el país entonces se aboque a lo que es la producción de alimentos
y también de otros rubros exportables, tanto para captar divisas, pero también para reducir las importaciones y al mismo tiempo depender menos del exterior. Un exterior que tiene su dificultad en la producción de alimentos. El país tiene, de acuerdo a el último precenso de la ONE, tiene alrededor de 30 millones de hectáreas de tierra cultivables. En el año 1981 teníamos 43 millones, es decir, que del 81 ahora al 2015 se redujo en 13 millones de hectáreas de tierra las cultivables. Eso hay que ver la alerta porque el país tiene que trabajar a mediano y largo plazo. Es decir, perder 13 millones de hectáreas cultivables es una suma muy considerable. Hay que decir que los estudios de la extensión y la capacidad productiva del suelo que se han hecho en las últimas décadas o que se han intentado hacer no han sido lo efectivo como debió ser, como cuando aquel estudio en el año 1967 hizo la organización, la OEA. Es decir, se necesita saber entonces la clase de suelo que tenemos. En esa época ellos clasificaron en 8 clases, desde aquellas que eran clase 1, clase 2, etcétera, que está aquí el cuadro. Eso hay que hacerlo para saber la calidad de la tierra en República Dominicana. Pero le adelanto que en el caso de lo que fue el trabajo de la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, hicieron un trabajo por provincia y por región, que ese cuadro lo podemos ver aquí en la pantalla. Ese cuadro que indica, por ejemplo, que el país tiene 319.676 unidades productivas agropecuarias, del cual entonces tenemos 30.002.066 tareas. Ahí hay que incluir, y se incluyen 12 millones de tareas cultivables, pero que son del área forestal, que serían más que todo de preservación. Debo decir también que en el marco de esa dificultad mundial que hay de alimentos y en el marco de la perspectiva que tenemos nosotros de vender en el exterior, con los países que tenemos mayores relaciones comerciales, por ejemplo con Estados Unidos, que es el principal exportador de alimentos del mundo, ellos en el año 2018 vendieron 139.500 millones de dólares en productos agrícolas. Eso lo incrementaron en el año 19, lo que indica que hay mercado de producción y de exportación de alimentos que nosotros debíamos aprovecharlo. Ahora, ¿por qué Estados Unidos logra producir y vender en el exterior? Que es un caso que yo quiero que lo veamos muy precisamente y también con algún nivel de atención. Bueno, primero es que Estados Unidos tiene una política de apoyo al sector agropecuario en términos de inyección de recursos, que no es de gasto, sino inversión, porque eso Estados Unidos lo saca entonces luego, igual que Europa, y por eso ellos pueden tener productos finales con coste de producción más barato que el nuestro y también con calidad. Estados Unidos, desde la época del presidente Roosevelt, viene con la política de subvenciones, que es lo mismo que subsidios, y en el año 2014, recuerdo que el presidente Obama firmó la ley quinquenal que ellos hacen. Ya en el año 2018, el presidente Donald Trump también firmó la ley. En el caso del presidente Donald Trump, esa ley, combinado a los programas de agricultura y nutrición, alcanzó los 428.000 millones de dólares en 5 años y 867.000 millones de dólares en 10 años. Eso equivale a decir que anualmente Estados Unidos le aporta para la agricultura y para la nutrición alrededor de 95.000 millones de dólares. Ese aporte se hace tanto para tener buena semilla, para tener buena mecanización, para tener buenos técnicos, para aportar a lo que son la sustentación de precios
almacenes, agroindustrialización y también exportación. Estados Unidos se estima que tiene solo un 5% de su población en la agricultura, es decir, que no podemos decir nosotros que somos pocos los agricultores frente a los que son el resto de la sociedad, porque no es por cantidad de productores, sino por el impacto que tiene. Igual que la Comunidad Económica Europea tiene la llamada Política Agraria Común, PAC, una estrategia ya de mucho tiempo. Ahí solamente tienen ellos un 3% de la población que se le da ese subsidio a la población rural de la Unión Europea. Ese 3% recibe, atiendan, un 30% de todos los subsidios que dan ellos. Es decir, que Europa en su conjunto le aportan al sector agropecuario el 30% de sus subsidios, el mayor aporte que hacen al 3% de la población. Pero ese 3% de la población entonces le entrega a lo que es Europa el 6% del PIB. Es decir, si comparamos la población con su aporte, lo duplican gracias al aporte en subvención o subsidio que hacen. Esto así entonces, tenemos nosotros que esa política agraria común, por ejemplo, la fijada para el lapso 2014-2020 fue de un total de 408.310 millones de euros, es decir, superior prácticamente a lo que da Estados Unidos, porque estos son euros, a su producción. Y al mismo tiempo hay que señalar entonces que visto ese apoyo, esos modelos, República Dominicana tiene que entrar también a esos modelos, porque nosotros no vamos a competir con países que apoyen también y tan abiertamente a sus productores. Hay que señalar que, por ejemplo, los presupuestos nuestros de República Dominicana, si lo comparamos entonces con esos presupuestos de esas grandes naciones, los presupuestos nuestros anuales, yo tengo aquí en el libro, y ustedes podrán verlo ya a partir del viernes, en la página 23, en lo que ha sido el presupuesto al sector agropecuario desde el año 1970 al año 2019. Eso, debo decirles que es un aporte que se hace para que nosotros veamos qué es lo que le ha entregado el Poder Ejecutivo al sector agropecuario. Ha habido años, por ejemplo, en el año 1970, el aporte era del 5.8%. Y fíjense ustedes que el aporte que se le hace a educación es de 4% y vemos con un aporte importante. Eso fue corriendo. Hubo años, por ejemplo, como el año 80, cuyo aporte fue de 11.1%, es decir, casi 3 veces lo que es educación hoy. En el año 77 fue de 8.2%. En el año 87 fue de 8.1%. Y así va variando, pero los últimos década y media, diría yo, el aporte del Estado, los presupuestos que se le dan al sector agropecuario cayeron a tal punto que ha habido años que no han subido al 2%. De un 2% a un 11%, eso es mucho lo que se habla. Por eso, un sector agropecuario como el nuestro no puede tener la maquinaria que debe tener, no puede tener los implementos en general, no puede dar los insumos que tiene que entregar, no puede tener la investigación, los almacenamientos, porque si usted cuenta con apenas un presupuesto de un 2% del PIB, no puede conseguir entonces que el sector agropecuario le aporte un PIB grande como debe ser. Nosotros en el 77, cuando se le aportaba el 7.7%, el sector agropecuario entregaba un 20.1% del PIB. Ahora con menos de 1, aporta 4.9, 5, 4.7. Es decir, se necesita en cierta medida elevar la inversión al sector agropecuario, que no se trata de gastos, sino usted va a invertir en el sector agropecuario como Estado y usted va a tener entonces más empleo, usted va a tener un combate a la pobreza, a la reducción mucho más efectivo y más rápido, pero también usted va a tener un sector agropecuario que le podrá permitirle la captación de divisas
permitirle hasta reducir el costo de la canasta alimenticia, de manera que en esta primera parte quiero señalarle, para concluir, que ese modelo norteamericano y ese modelo europeo, que entiendo que es el que debe hacerse en República Dominicana, va a ir directamente para crear centros de investigación y capacitación, potentes sistemas de mecanización en general, semillas y otros materiales de siembra de calidad que garanticen alto rendimiento a fin de preservar mejor el agua, los nutrientes, adaptar a nuestro suelo, clima y viento, ampliar gradualmente la superficie irrigada, tenemos agua suficiente para tener más superficie en riego. También el uso racional de los fertilizantes químicos y los orgánicos, introducir varios aspectos neurálgicos como son la zonificación, la rotación de cultivos, etcétera. Cualificar y sostener condiciones laborales de primer orden para nuestros profesionales agropecuarios y demás personal que trabaja en el sector agropecuario. Es decir, el país necesita, y aquí nosotros lo planteamos, poner en práctica un modelo de desarrollo agropecuario para combatir la pobreza en el campo y en el país, para captar más divisas, para generar en cierta medida un nuevo capital que va a ayudar a la República Dominicana. Vamos a una pausa y en breve continuaremos aquí con la nueva agricultura. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que beneficien a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Continuamos aquí en Desafío, en la sesión de actualidad, explicando por qué la nueva agricultura, la importancia para el país del sector agropecuario y qué puede hacerse para sacarle más capital, más provecho a nuestra tierra, nuestros vientos, nuestra nutrición, tanto dado por la misma tierra como por la contextura, y también en cierta medida, los crímenes privilegiados que tiene la República Dominicana. Aquí, en el libro, que vamos a poner en circulación ahora este viernes, La Nueva Agricultura, planteamos, además de lo que señalamos en la sesión anterior, también de que hay que ejecutar un plan porque se necesita sincronizar a unos 9,000 profesionales que tenemos, agropecuarios, estamos hablando de agrónomos, economistas, sociólogos, bioanalistas, veterinarios, etcétera, los productores de diversas gamas que existen, los agroempresarios,
los exportadores, con el centro que va a dirigir, que es el Estado. Por eso nosotros tenemos los objetivos de este plan hechos, repito, en base a la experiencia de más de 40 años, viendo a 23 secretarios de Estado o ministros en 24 decretos, observando también, en cierta medida, a lo que han sido los procesos influidos por el exterior e influidos por factores nacionales. En ese sentido, captando lo mejor, sí se ha tenido éxito, junto con estos tiempos. Son tiempos ya diferentes. Los tiempos de ahora no existía la internet, de cuando no existía el cambio climático, la presión por los alimentos que hay en el mundo, factores que hoy existen que no existían, pero hay cosas buenas que se pueden captar. Nosotros, en ese sentido, como objetivos generales y coyunturales que tenemos ahora mismo, presentamos, lo primero es modernizar el sector agropecuario. Un sector agropecuario que está en base a legislaciones antiguas. El ministerio fue creado en el año 1965, Banco Agrícola en el 45, INEPRE en el 69, el FEDA fue creado en el 72. Es decir, con actuaciones, muchas de las cuales son ya por norma, por costumbre, porque las leyes quedaron obsoletas. También aplicar el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo que se aplicaría empieza por la investigación y concluye con la captación de mercado en cada una de las representaciones diplomáticas que tiene nuestro país. Nosotros como país, que tenemos tantas embajadas, tantos consulados, no tenemos una política agresiva de buscar mercado como debe ser y como seguro lo tendríamos. Igualmente, elevar el PIB. Ya hemos probado que nosotros teníamos un cuarto de lo que le entregaba a la economía, a la agropecuaria. En aquellos años venía exactamente de la agropecuaria. En el día de hoy tenemos nosotros un 4 o un 5%. Igual que la incorporación de la mujer y la juventud. En el caso de la mujer, su incorporación, primero por la dignidad de darle su espacio a la mujer, que ella se lo ha ganado y que lo necesitan, pero también nosotros podemos como país ampliar la capacidad y la cantidad de personas en el sector agropecuario. En el caso de la juventud, que existieron muchos programas de apoyo a los hijos de los agricultores, se ha ido perdiendo y muchos de estos jóvenes van a los cordones de miseria, otros logran estudiar y se hacen buenos profesionales, pero en realidad el aparato productivo para la riqueza, para su formación, está exactamente en lo que son dueños de las propiedades agrícolas. Igual que equilibrar la balanza comercial agropecuaria. El país no puede continuar comprando, adquiriendo más de 3.000 millones de dólares en alimentos e insumos. El país tiene que reducir lo que es esa cantidad tan enorme de adquisición de productos agropecuarios fuera del país, de otros agricultores, de otras naciones, mientras aquí se pueden obtener. Y al mismo tiempo, entonces, para equilibrar esa balanza, se necesita ampliar las exportaciones. Hemos visto que tanto Europa, Canadá, Estados Unidos, están ansiosos de muchos productos de los que nosotros aquí podemos obtener con relativa facilidad. Y algo esencial, importantísimo y posible, reducir el costo de la canasta alimenticia. La República Dominicana, si logra obtener su producción con más calidad, mejores rendimientos, va a haber valor por unidad menor. Y por tanto, reduciendo más la intermediación, podrán nuestros consumidores, el pueblo dominicano, adquirir los productos fundamentales a más bajo precio. Es decir, es posible que los dominicanos podamos comprar la comida más barata en este plan. Nosotros ahí entonces presentamos varias propuestas. La primera es la creación de las agencias de desarrollo rural. Se necesita que en cada sesión, en cada área, exista una oficina de desarrollo rural en el cual no solamente van a estar convergiendo los técnicos y el personal
del sector agropecuario, valga decir, de agricultura, Banco Agrícola, INDRI, IAD, FEDA, etcétera, ganadería, sino también que a partir de ahí podrán hacerse la planificación necesaria de la comunidad, de manera que la riqueza que se produzca sea una riqueza que vaya a ser bien invertida en lo que necesita la comunidad, y su planificación de qué sembrar, cuándo sembrar, cómo sembrar, hacerlo a partir de esa oficina de desarrollo rural, porque se va a hacer en combinación ya con el plano nacional. Usted no podrá producir algo que va a sobrar después y no va a tener precio, que no va a tener mercado. Usted tiene que producir lo que puede hacerlo por la naturaleza y que también va a tener buenos precios y buenos mercados. Igual que lo que es el nombramiento, la ubicación de un agente de área por cada sesión. Un agente de área por cada sesión. Nosotros tenemos 1.259 áreas, aquí está el cuadro en la página 31, y usted tiene, por ejemplo, para ponerle varias rápidamente, usted tiene en el norte de Santiago, que necesita 12 subzonas con 61 técnicos. Usted tiene para allá que son 41 técnicos. Están hablando de los técnicos solo de agricultura, porque hay técnicos que van a estar en la reforma agraria o en el Banco Agrícola, en el FED, etcétera. Los técnicos bases del ministerio. Usted tiene entonces que en la región norte, que son 3 provincias, va a tener 23 subzonas con 144 áreas. La región nordeste, 4 provincias con 19 subzonas, 179 técnicos. La región noroeste, 4 provincias, 17 subzonas, 132 técnicos. Norcentral, La Vega, Monseñor Noel, Hermana Mirabal, va a tener 16 subzonas con 139 técnicos. La región central, Baní, San Cristóbal, San José de Ocoa y Monte Plata, con 21 subzonas, 182 técnicos. La región del sur, del Lago Enriquillo, 25 subzonas con 146 técnicos. La región suroeste, 24 subzonas con 189 técnicos. La región este, 22 subzonas con 132 técnicos. Es decir, la ubicación de esas áreas, ahí va a haber una oficina de desarrollo rural en cada una de las 1.259 áreas, que son prácticamente secciones o de 2 secciones. Eso hay que señalar, es para organizar a los productores en entidades fuertes, preferiblemente en cooperativas. Igualmente entonces se tendrían lo que yo he denominado el nuevo servicio de mecanización agrícola, que le estamos poniendo el nombre de SERMA. Ese nombre de desarrollo agrícola, de precarización agrícola, va a lograr de que cada provincia tenga en su haber los tractores, la maquinaria que se requieren. No podemos nosotros depender ni del sector privado, que seguirá siendo importante, pero para un agricultor que tiene 15 o 20 tareas, el Estado tiene que irse a la rotural, porque un tractor privado quizás no va a hacer el servicio con la profundidad que hay que hacerlo. Pero además hay que bajar costos y hay que tener también autonomía que necesita el sector agropecuario oficial. Hay que decir que en la actualidad han rondado la preparación de tierra en 1.200.000, 900.000, 800.000. El Estado necesita preparar con calidad, alrededor de 3 millones a 3 millones y medio de tareas de tierra gratis al agricultor, como se hacía siempre, y como lo hacen las naciones que compiten con nosotros, Europa, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Igualmente hay que señalar que hay que crear nuevamente lo que son los centros de multiplicación de semillas y materiales de siembra. Se necesita que donde quiera que se produzca, ahí mismo entonces se tiene la semilla. No se puede trasladar un esqueje de batata de San Francisco de Macorís a San Juan. Primero es el costo y segundo pueden transportar enfermedades o viceversa, llevar una semilla de San Juan para otro sitio. Hay que crearla y hay que formarla y hay que cosecharla
estrictamente para eso, para semillas, fincas que sean de semillas y materiales de siembra, no que usted cosechó y apartó dos sacos, no. Es preparada con todas las condiciones que sean certificadas. Igualmente que los centros de acopio, estamos hablando nosotros, que son los almacenes, en el cual usted va a guardar y va a preservar los insumos, en el cual usted va a guardar la cosecha para negociarla en el momento que sea necesario y que usted tenga mejores precios, pero también para ahí mismo poder tener la perspectiva de agroindustrializar su producto. Cada sección debe tener lo que es su CENACO, es decir, Centro Nacional de Acopio. Igualmente nosotros tenemos que decir que en ese sentido se hace necesario que el Estado Dominicano pueda tener una oficina de conquista de mercados internacionales, que técnico agrónomo, economista, sociólogo, esté ubicado en cada una de las embajadas y en cada uno de los consulados que tiene el país en el exterior, para que en ese lugar se conquisten los mercados y se busquen, y cada técnico de eso logre, conectado con el ministerio, conectado con INEPRE, con el IAD, el Banco Agrícola, pueda decir qué se puede vender y hacer los acuerdos y sembrar para eso. Igualmente que el trabajo de disminuir los costos de producción por unidad, como ya le expliqué en el segmento anterior. El país necesita entonces la adquisición de maquinaria, equipo y transporte. ¿Qué significa eso? Significa que hay que adquirir los tractores mínimos necesarios, pero hay que adquirir las camionetas necesarias, las motocicletas necesarias. Un técnico que no tenga un motor para ir a su área, ni tenga combustible, ni tenga capacidad para decir mañana viene el tractor, no vale la pena. Tenemos 9.000 técnicos con condiciones, con capacidad, con disposición, que quieren hacer trabajo, pero hay que darle, no cabe duda, las condiciones mínimas que se requiere. Igual que el financiamiento. El financiamiento, el país ha aumentado en los últimos años el monto que se financia, sobre todo por el Banco Agrícola, pero el país todavía tiene en el día de hoy un déficit de 30.000 millones de pesos para el sector agropecuario. El sector agropecuario, el promedio de los últimos años es que dentro del préstamo global que hace el país a todas las actividades, solo el 7% va a la agropecuaria. Sin embargo, necesitamos un 11% para subirlo de 44.000 a 74.000. Para eso necesitamos entonces garantizar al sector privado buen seguro para que no pierdan su dinero, subsidio en la tasa que se le da al agricultor, de manera que nosotros logremos, en cierta medida, que el sector privado se interese por lo que es, de alguna manera, diríamos nosotros, la inyección de recursos privados al sector agropecuario. En otro programa vamos a hablar entonces de la investigación y de otros aspectos como la extensión, la capacitación, la organización rural que requiere el sector agropecuario para modernizarse. Ha sido este programa de desafío, ya aquí en la sesión de actualidad, y nos veremos entonces el próximo día.